Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a ver el análisis semanal del 19 de septiembre con los tres índices más importantes de Estados Unidos, los earnings que tenemos para esta semana y los gráficos de algunas acciones seleccionadas del S&P 500. Pues como siempre vamos a empezar con el Dow Jones. Como ya conocéis, ha sido una semana bastante mala. Tuvimos unos días que fueron bastante negativos. Ha habido distintas noticias que afectaron bastante al mercado y podríamos comenzar diciendo que la primera de todas fue la de Adobe durante la jornada del martes, cuando se anunció que iba a hacer la compra por 20.000 millones de la empresa Figma. Además, esta compra viene dada también con un poco de polémica por el hecho de que probablemente se esté intentando quitar competencia del medio y esto afecta normalmente a la visión que los inversores tienen sobre la empresa debido a que quizás están temiendo por esa competencia y que le pueda comer cuota de mercado y lo que hace de esta forma es gastar un dinero que además está sobrevaluado y de esta forma pues probablemente lo que vamos a hacer es eliminar la competencia e incorporarla a nuestro modelo de negocio. De esta forma el mercado pues castigó tanto al Dow Jones como al S&P y al Nasdaq y en general a todos los sectores hubo caídas bastante fuertes y en las que vemos, pues por ejemplo, en el Dow Jones una caída de casi el 4%, pero que en el caso del Nasdaq fue superior al 5% en el índice. Vimos como Adobe, pues prácticamente cayó un 17, un 18% durante esa sesión y la sesión siguiente volvió a dejar otro 5% de caída. Además de esto, tuvimos también durante la sesión del jueves, tuvimos pues un reporte de FedEx sobre lo que va a venir durante esta misma semana, porque vienen los earnings también esta semana de FedEx, sobre su previsión de beneficios que quedaba muy por debajo de las estimaciones del propio mercado. Y esto también fue algo que ralentizó bastante e hizo que el mercado cayese, aunque no de la misma forma que lo que vimos con el caso de Adobe en este caso. En el caso de FedEx vimos que se esperan unos beneficios recortados en un tercio, es decir, un 33% hacia abajo de lo esperado. Esto significa que sus valuaciones evidentemente se vieron reducidas, la acción empezó a caer bastante y se quedó en el entorno de un menos 20% durante la semana pasada. Por lo tanto, una caída bastante fuerte y que nos alerta también sobre la posible crisis económica que puede venir de aquí en adelante y que los mercados pues, nos están empezando a avisar, ya que el sector de los transportistas, como ya dije en el vídeo del viernes de la semana pasada, si no lo tenéis aquí abajo en el canal, evidentemente es uno de los primeros sectores y es donde nos podemos avisar, digamos, podemos ver con una anterioridad a que surja, digamos, esa crisis económica y la ralentización de la economía de un país como tal. Entonces, en el Dow Jones, en estos momentos, fijaros cómo hemos tocado aquí en el gráfico la zona de los 30.575 puntos básicos. Tenemos ese soporte que es interesante porque lo hemos tocado ya en varias ocasiones. También lo tocamos a principios del año 2021. Estamos, digamos, relativamente cerca de los mínimos anuales que tenemos aquí en esta zona, pues un poco por debajo de los 30.000 puntos básicos y que parece que cada vez más cerca todos los índices se están acercando más y más a esta zona. De hecho, esta semana tenemos la nueva subida, la que podemos decir que va a ser la nueva subida de la Fed, de los tipos de interés, porque durante la sesión del miércoles tendremos de nuevo el discurso de Jay Powell después de la reunión del martes y miércoles que tiene la Reserva Federal. Se espera que el escenario central vaya a volver a ser una subida del 0,75%, 75 puntos básicos, pero también cabe un pivotaje, podríamos llamarlo, de por arriba llegar incluso a una subida del 1% o incluso por debajo llegar a una subida del 0,50%. Pero tendríamos que decir que el escenario base en estos momentos es el 0,75%, pese a que dejemos también las otras dos puertas abiertas. En el caso de que veamos pues, una subida del tipo del 0,5%, el mercado lo puede interpretar, bajo mi punto de vista, de una manera positiva. Y esto podría repercutir, como decimos, en subidas cortoplacistas, al menos los índices. Podríamos ver pues, perfectamente al Dow Jones atacar esta resistencia que tenemos en la zona de los 31.360 puntos básicos aproximadamente, llegar incluso a lo mejor a romperla, subir hasta la zona de los 31.500, 31.600 durante la propia semana. En cambio, si vemos unas ciertas subidas del 0,75, quizá veamos una lateralidad por lo general, pero si vemos una subida del 1%, aquí sí que puede haber graves problemas, porque es una subida muy, muy agresiva. Ya venimos de varias que son del 0,5 y del 0,75% y subir de repente otro 1% de golpe puede hacer que perfectamente durante esta misma semana pudiésemos llegar a atacar incluso los mínimos anuales
que tenemos marcados en todos estos índices. En el caso del S&P 500, pues podemos hacer exactamente los mismos movimientos, pero hay que tener en cuenta que los mínimos en este momento están un poco más lejos. Es decir, para llegar a mínimos tiene que haber una caída de casi el 6% que se puede dar perfectamente en una semana, pero que no suele ser del todo lo más habitual. Sí que podríamos esperar pues gran volatilidad, eso sin lugar a dudas, pero como digo, por la parte de arriba para el S&P 500 hay que tener en cuenta esta resistencia en estos momentos de los 3.890 puntos básicos. Es una resistencia muy importante que hay que tener bastante en cuenta. Y por debajo tenemos también este soporte de importancia en los 3.815 puntos básicos. Si rompemos esta zona, lo más seguro es que tengamos que apoyarnos levemente, porque tampoco es un soporte enorme que hayamos tenido mucho suelo o mucho techo anteriormente en los 3.795 puntos básicos, sino el más importante es la zona ya de prácticamente los mínimos anuales, en la zona de los 3.725 puntos básicos que hay que tener bastante en cuenta. En el caso del Nasdaq, pues también nos encontramos, como veis, bastante cerca de estos mínimos. Voy a girar un poco, que si no, no vais a ver el gráfico. En el caso de aquí, pues tenemos una caída aproximada de un poco más del 6% para volver a los mínimos anuales, casi el 7%. Y en este caso no tengo marcados soportes por debajo, pero sí las resistencias importantes, que por ejemplo la tenemos en los 12.000 puntos básicos, pero un soporte clave que a lo mejor podríamos llegar a marcar así de forma rápida sería este que tengo aquí marcado ahora mismo con el puntero, que serían los 11.720 puntos básicos y que ya hizo suelo durante la jornada del viernes pasado. Puede ser bastante sencillo que se rompa este soporte, por lo tanto, la zona de mayor cercanía podría ser los 11.500, pero como digo, va a ser una semana, sobre todo durante la jornada del miércoles y las venideras, porque luego el jueves puede haber una retahíla de lo que ocurra durante el propio miércoles. Suelen ser jornadas de bastante volatilidad, tanto para bien como para mal. Entonces, en este sentido, cuidado con lo que pueda decir Jay Powell, porque en las últimas semanas se está volviendo con un tono un poco más agresivo y no tan amigable con los mercados financieros, al fin y al cabo. Por lo tanto, podríamos ver una cierta volatilidad de grandes caídas nuevamente durante esta semana, o en cambio, si vemos que más o menos sigue todo en la línea de lo que estaba esperado, o incluso si salta la sorpresa y una subida del 0,5, como digo, podría llegar a ser una semana positiva y que incluso llegásemos a romper ciertas resistencias. Si os está gustando el vídeo hasta este momento, no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca recomendado el canal. De acuerdo, ahora vamos a ver los earnings que tenemos para esta semana antes de pasar a los gráficos de alguna de las acciones. Y como veis, no es una semana que esté súper cargada de acciones que vayan a reportar los earnings, sobre todo al principio, el lunes y el martes prácticamente no tenemos nada, pero sí que podemos escoger de distintos sectores, además bastante interesantes con respecto al consumidor, que nos indiquen un poco cómo se está desarrollando la economía durante las últimas semanas, cómo tienen esta visión de futuro durante los próximos trimestres, al fin y al cabo. Puede ser de gran utilidad el ver estos earnings. Y como veis, pues el lunes antes de abrir el mercado, hoy mismo tenemos a AutoZone, una empresa bastante interesante con el tema de los repuestos de coches, con los vehículos de segunda mano, todo este mercado que creció tanto durante la crisis sanitaria y que ahora mismo pues parece que se está empezando a ralentizar ya un poco. Probablemente sea un síntoma bastante positivo si vemos que se está manteniendo, ya que el consumidor pues probablemente sigue notando la presión inflacionaria, digamos, y recurre más a este tipo de servicios, a este tipo de vehículos, piezas, etcétera. Y por lo general puede ser bastante interesante ver el guidance, al fin y al cabo, que nos puede ofrecer la propia empresa, más allá de los beneficios o ingresos que hayan reportado durante este mismo trimestre. El martes, por lo general, no hay nada que vaya a mover al mercado, no es nada de interés bajo mi punto de vista, así que saltamos directamente al miércoles, donde tenemos pues a General Mills, otra bastante interesante del sector defensivo. Tenemos varias defensivas para esta semana, pero que son bastante interesantes y que General Mills pues también nos va a dar una visión de cómo está el consumidor en estos momentos, que es bastante importante, bastante interesante en el sector de la comida, del empaquetaje, etcétera, y que al fin y al cabo pues también repercute en el sector de los supermercados, etcétera. Tenemos después a Lennar, construcciones de casas, de viviendas, también bastante interesantes. Ya sabemos que el real estate en estos momentos pues, no lo está haciendo nada bien, pero hay que separar entre las inmobiliarias de real estate y Lennar y otras empresas que al fin y al cabo se dedican a las construcciones de las nuevas viviendas, materiales, etcétera, ¿de acuerdo? Sé que les afecta también igualmente, pero es un poco diferente. Lennar pertenece un poco más a un sector un poco más consumidor cíclico, más que un real estate, pero que también evidentemente le afecta esta subida de tipos de interés porque al haber un poco menos de demanda, la oferta se va a congelar también para poder mantener el nivel competitivo a los mismos
mismos precios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos también a Lenar, que nos dará pues, un punto de vista también bastante interesante. Tenemos a Trip.com, que puede ser también bastante interesante. Tenemos a Steelcase y que por lo general, pues eso será la jornada del miércoles. El jueves, sin lugar a dudas, va a ser el día más interesante. Tenemos, antes de abrir el mercado, a Accenture, tenemos a la gran consultora digital, a otros servicios digitales, IT, etcétera, que evidentemente nos da también una visión bastante importante para el sector tecnológico, para todo este mundo del consulting, de los servicios, también en la nube tienen incluso un poco de redes, etcétera, y podríamos ver pues cómo a lo mejor hay una cierta ralentización durante este trimestre, le puede estar afectando también este dólar fuerte que estamos viendo durante los últimos trimestres y que al fin y al cabo a todas estas multinacionales pues siempre les pega ese impacto, Accenture no va a ser menos en ese caso y que al fin y al cabo será bastante interesante para el sector tecnológico. Tenemos a Darden Restaurants también para ver un poco la visión del consumidor, cómo se está encontrando en estos momentos. Quizá veamos también que igual que le pasó a McDonald's, que está pasando con John Brands, con Chipotle, con muchas otras cadenas de restaurantes, pues quizá podemos ver que a lo mejor está existiendo esa ralentización, que el guidance quizá no vaya a ser el mejor de todos, pero tampoco me esperaría que fuese una debacle, que viésemos una gran caída en este caso, no sería lo más normal al fin y al cabo. Al cerrar el mercado el jueves tenemos a Costco, bastante interesante. Ya sabéis que Costco pues va haciendo un poco los reportes mensualmente, con lo cual que haya sorpresas en el caso de esta empresa no es tan común, pero sí que podríamos llegar a esperar pues que lo está haciendo bajo mi punto de vista bastante bien, tiene un modelo de negocio súper resistente durante las crisis económicas, cuando hay ralentización, cuando incluso hay inflación con este modelo de negocio que tiene de suscripciones para al fin y al cabo acceder a los supermercados, comprar y al fin y al cabo pues, hacer lo que los consumidores hacen en un supermercado y que por lo general, como digo, puede ser una empresa que tranquilamente lo puede seguir haciendo bastante bien durante los próximos trimestres, que siga aumentando el número de suscripciones y que sin ningún tipo de problema siga por un buen camino. FedEx, ya lo hemos mencionado anteriormente, tuvo la debacle durante la semana pasada por esa previsión de guidance a la baja. Lleva una caída aproximadamente del 20% durante la semana pasada. Veamos durante estos earnings, probablemente lo que han hecho es anunciar cosas peores para después ligeramente sorprender, para que no sea una debacle definitiva al fin y al cabo, porque como veamos otra vez que vuelve a haber un doble miss, incluso por debajo de lo que han estimado, eso sería pues básicamente una bandera roja para esta empresa. Es decir, que están haciendo que durante una semana, de una semana para otra, nos anuncien algo malo y luego viene incluso algo peor. Entonces, eso evidentemente no se le va a poder permitir. Por lo tanto, tendríamos que esperar como mínimo un beat y, a ser posible, un doble beat en este caso, y que nos va a dar una visión sobre el estado macroeconómico, incluso a nivel mundial, que nos decían que está habiendo una ralentización a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos, y que le está afectando evidentemente al volumen de negocio de esta empresa. Por lo general, pues bueno, tenemos también aquí a IBEX, tenemos a Flux Power, pero por lo general no son, digamos, empresas que vayan a mover al mercado, pero como digo, las que he mencionado sí que son bastante interesantes para ver el estado del consumidor, de la economía, el guidance que nos vayan a dar durante los próximos trimestres, etcétera. Bien, pues por último vamos a ver algunas acciones, algunos gráficos de las acciones que tenemos en el S&P 500 de distintos sectores, a ser posible, y vamos a ver, pues lo primero de todo, FedEx, lo que ha ido ocurriendo durante la semana pasada. Fijaros cómo durante la última sesión, la del viernes, tenemos un menos 21,40%, es decir, una caída impresionante, ya que los earnings que se nos han reportado pues no han sido nada buenos y las estimaciones de aquí en adelante pues son aún peores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que podríamos estar esperando, fijaros que este gap que tenemos aquí tan grande durante el año 2020, el mes de julio, junio aproximadamente, tenemos un gap enorme y que no hemos llegado a cerrar. Estamos pues en esta zona, hemos incluso llegado a tocar en el soporte de los $155 por acción y que la caída pues podría incluso incrementarse si queremos cerrar este gap por completo hasta la zona de los $140. Lo único que todavía tenemos una caída bastante fuerte por delante y quizás sería demasiado especular en este sentido que se puede llegar hasta esa zona. ¿Qué puede ocurrir de aquí en adelante con FedEx? Pues lo primero de todo, cuando hay este tipo de caídas, ya lo hemos visto durante este año 2022 con Netflix, lo hemos visto con Meta, con PayPal, con Square, con muchísimas otras acciones que han tenido este tipo de caídas, incluso Adobe ahora mismo. Lo que suele ocurrir, lo primero de todo, es que al principio incluso puede ocurrir que haya alguna caída todavía, no evidentemente del tamaño del 20% adicional, pero sí que veamos pues, días nuevamente del -3, -4%, hasta que encontramos un suelo definitivo y a partir
partir de ahí hacemos una cierta configuración lateral en la que evidentemente tenemos unos máximos y unos mínimos cada ciertas semanas. Y de ahí en adelante lo que tenemos que hacer es demostrar durante los próximos trimestres que los problemas que han venido durante este reporte pues sean solucionados y veamos que hay un camino verde, positivo por delante y poco a poco ir generando de nuevo cerrar al fin y al cabo, digamos, este gap a la baja que hemos generado ahora mismo hasta la zona de los $200. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente para que esto se cierre probablemente vayan a pasar meses. Es lo mismo que dijimos en su momento con Netflix, con Meta, etcétera. Entonces, no ha sido un gap que digamos que va a tardar años porque todo depende de lo que vaya a hacer la empresa durante los próximos trimestres, pero sí que podríamos esperar que quizá varios trimestres sí que puede tardar en cerrar este gap por completo y volver a la configuración de la zona de los 210 dólares por acción. Entonces, en ese sentido, podríamos ver que todavía nos vamos a quedar meses en esta zona, configurando lateralmente y poco a poco empezando a recuperar la actividad económica que teníamos previamente. Entonces, en ese sentido, cuidado ahora mismo con FedEx porque puede continuar cayendo un poco y no por el hecho de haber caído un 21% significa que ya haya hecho un suelo definitivo y que no vaya a caer más, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con ese dato. Algo que también le afectó pues fue a UPS porque al fin y al cabo son del mismo sector, le afecta a este tipo de noticias, también le afectó a Amazon de manera indirecta y aunque fuese de una manera inferior, sí que podríamos incluso estimar que para los próximos earnings que están previstos para el día 25 de octubre, cuando ya estemos de lleno en la próxima earnings season, sí que podríamos llegar a especular al fin y al cabo y pensar que puede venir incluso un poco por debajo de las estimaciones, sobre todo hablando del guidance de los próximos trimestres. Entonces, también bastante cuidado con UPS en estos momentos porque probablemente volvería incluso a esta configuración que tenemos en la zona de los $160 por acción aproximadamente. Vamos a pasar también al caso de Adobe, que como ya sabéis, pues tuvo una caída también espectacular. Tuvimos pues desde la zona de los 300, perdón, $370 por acción hasta la actualidad haber caído incluso por debajo de los $300, es decir, una brutalidad de caída. Estábamos pues configurando aquí en esta zona hasta la actual, pues es aproximadamente casi un 20% de caída nuevamente. En este caso, Adobe es una empresa que está incluso todavía con valuaciones exigentes. Tenemos un PER aproximadamente de 33, 34 veces beneficio. El price to sales, price to book, más o menos sí que está en la media del mercado, pero hay que tener en cuenta que evidentemente es líder en su sector, es una empresa líder en lo que hace y que al fin y al cabo si va a eliminar competencia, aunque sea de una manera sobrevaluada, sí que en el largo plazo le puede llegar a beneficiar si no hay problemas con el antimonopolio, etcétera. Entonces, en este sentido, también es otra empresa que podríamos esperar pues que llegue a configurar lateralmente la zona de los $320 por acción y por abajo probablemente llegando a tocar los 285, $290 por acción aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, esa configuración lateral que mencionábamos en FedEx, pues puede ser exactamente de la misma forma en el caso de Adobe. Mientras haya estos tipos de interés alcistas, mientras el dólar esté bastante fuerte, esto a Adobe no le viene nada, nada bien. Y aunque durante este reporte de earnings hayamos visto que prácticamente haya estado en línea con lo que estaba estimado al fin y al cabo y los earnings como tal en el reporte no han sido tan negativos como se pueda prever con esta caída que hemos visto, sí que hay que tener otro tipo de razones en cuenta, ya que aproximadamente se ha pagado unas 50 veces beneficio por una empresa que al fin y al cabo es mucho más pequeña que Adobe, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar ahora a otro sector, vamos a ver también a Meta, que está también en mínimos anuales y que prácticamente pues, ha tocado estos mínimos de la crisis sanitaria del año 2020. Estamos acercándonos también bastante. El siguiente paso sería después, pues, los mínimos que hubo cuando la gran corrección que tuvo Meta, Facebook en aquel momento del año 2018. Estamos en una zona de bastante importancia para esta acción, ya que tenemos suelos de gran importancia en esta zona de los $140, $135 por acción aproximadamente, y en los que previsiblemente vayamos a hacer suelo en las próximas sesiones. Y si vienen noticias positivas, pues seguramente volvamos a esta configuración como mínimo de los 160, $170 por acción aproximadamente. Hay que tener en cuenta que Meta en estos momentos está con unas valoraciones muy, muy baratas para el tamaño de la empresa, para el crecimiento que se le presupone durante los próximos años, aunque vayamos a ver una ralentización durante el año 2023 y quizá también durante 2024, en la que incluso pueda haber una reducción de los beneficios netos, pero los ingresos a lo mejor crecen en el entorno de un 5%, un 3, un 4% aproximadamente. Las valoraciones ya se han visto bastante reducidas, estamos aproximadamente a 12,
13 veces beneficio. Por lo tanto, en este sentido es una empresa que tendría muy difícil volver a tener otra caída de este calibre, ya que en estos momentos está ya bastante infravalorada en el largo plazo. En la actualidad sí que puede estar con una cierta justificación, pero si es una empresa que la miramos quizás a 5 o 10 años vista, en estos momentos podríamos indicar que podría estar bastante barata en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, con Meta hay que tener bastante en cuenta, como digo, este suelo que podemos encontrar en la zona de los 140, 135 dólares por acción y a mucho apurar, a mucho estirar el chicle en este sentido, quizás sí que podríamos ver pues, los 120, los 129, 130 dólares por acción, donde tenemos un soporte también bastante interesante y que ya me extrañaría bastante que volviésemos a caer por debajo de esa zona. Vamos a pasar ahora también al sector financiero un poco, vamos a ver cómo se encuentran los bancos más importantes. JP Morgan, por ejemplo, no lo ha hecho del todo mal durante esta semana. Los bancos lo están incluso haciendo un poquito mejor ahora cuando las subidas de tipos de interés se están haciendo un poco más efectivas. Hemos visto que el volumen de los IPOs sigue bastante bajo, pero esto ya está, digamos, intrínseco en la propia evaluación de las empresas y lo que estamos viendo es que de aquí en adelante estamos viendo una configuración lateral con una cierta inclinación alcista. Estamos con una resistencia de interés en la zona de los 118 dólares por acción, en el caso de JP Morgan. También por la zona de abajo pues tenemos los 112. En este caso podríamos incluso llegar a ver una configuración lateral que se vaya oscilando entre esos dos, entre ese soporte y esa resistencia de aquí en adelante, pero que por lo general sí que podríamos incluso romper al alza durante las próximas semanas, ya que estos tipos de interés alcistas al fin y al cabo le vienen bien a los bancos y probablemente vengamos pues, a la zona de los 125 dólares por acción en alguna semana, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser en esta que estamos actualmente, pero sí a lo mejor en 3, 4 semanas, cuando ya nos acerquemos un poco más a los earnings de estas empresas. En el caso de Citigroup, por ejemplo, aquí lo hemos hecho un poco peor, es un banco que es de los más baratos en este momento, pero que no está tan bien expuesto, digamos, a esta subida de tipos de interés por el modelo de negocio que tiene el propio banco. En Citigroup siempre ha sido un poco el que se ha quedado un poco más atrás de los tres grandes bancos. Si contamos a JP Morgan, a Bank of America y Citigroup, digamos que JP Morgan siempre ha sido como la estrella del sector, Bank of America ha sido el punto medio y luego Citigroup siempre ha sido el que se ha quedado un poquito más rezagado, el que si nos fijamos, pues en años atrás ha sido una configuración muy lateral, que no ha tenido tanta revalorización, aunque sí alguna volatilidad durante los años, pero que se encuentra en estos momentos también de unas valuaciones bastante baratas y que por lo general podríamos esperar que esté tocando suelo, que continúe incluso lateralmente o que vuelva por encima de los 51, 52 dólares por acción sin ningún tipo de problema, como digo, durante las próximas semanas. En el caso de Bank of America, pues podemos encontrar también un gráfico bastante similar, pero que se asemeja bajo mi punto de vista un poco más al de JP Morgan, en el que vemos pues, esta configuración incluso un poquito lateral, quizás estemos formando ese canal alcista y si nos fijamos aquí con los mínimos y los dos máximos que hemos formado hasta este momento y que podríamos encontrar un cierto techo a lo mejor en los 37,50 dólares por acción. En este momento, bajo mi punto de vista para los bancos, lo más importante es esperar al mes que viene. Queda aproximadamente un mes, incluso menos en el caso de los bancos, para la earnings season, para que empecemos a reportar de nuevo estos grandes beneficios y lo que podemos esperar es que los bancos puedan venir bastante bien durante este trimestre y que el guidance de aquí en adelante pues vaya a ser positivo, ya que como digo, estos tipos de interés a priori son positivos para ellos, estos tipos alcistas, pese a que el volumen de negocio por el otro lado ya esté descontado de las valuaciones de este tipo de empresas. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi página web, mi Twitter o mi PayPal, si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. Y si os ha gustado el vídeo, recordad darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita para que seáis notificados de futuros vídeos. Decidme en los comentarios cómo pensáis vosotros que irá esta semana nueva, donde tendremos esa subida de tipos de interés previsible para la jornada del miércoles. Y nos vemos en el próximo vídeo.